Hola, hoy en un nuevo video quiero hablar acerca de Colosenses, el capítulo 1, igual en el video anterior, del versículo 13 hasta el versículo 23 más o menos. Vamos a hablar un poco al respecto de lo que es el principio en nuestra vida, qué es lo que debe ser el principio en tu vida, en mi vida, en la vida de alguien que quiere seguir a Cristo. Pablo, a partir del versículo 15, él comienza a hacer algunas anotaciones o comienza a decirle a la iglesia al respecto de quién es el principio, quién debe ser el principio de todas las cosas en nuestra vida, en el mundo, en todas partes. Pablo comienza diciendo que a partir de ese versículo, el versículo 15, él comienza a tratar ese asunto muy importante para nosotros que somos discípulos de Jesús. Y me llama mucho la atención porque él comienza a dirigirse a Jesús como el principio. O sea, él comienza a decir, Jesús es el principio, él estaba en el principio, él es el principio, y él comienza a referirse a Jesús como alguien muy importante para la vida de la iglesia. Me he recordado de la historia de Abraham en la Biblia. Abraham, él tenía como principio de toda su vida, de toda su trayectoria, de todas las cosas que él pasaba, él tenía como principio a Dios en su vida. Nada era más importante que lo que Dios hacía, que lo que Dios mandaba que él hiciera. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios le dice, vete de aquí, sal de aquí y ve a una tierra que yo te voy a mostrar, Abraham, él se muestra delante de Dios como alguien que lo tenía como el primero en la vida de él, para todo. Él siempre estaba, por eso es llamado el padre de la fe, porque Abraham, él tenía algo muy especial en la vida de él, que era Dios. Él siempre era el primero y único en la vida de Abraham. Hasta Dios le pide su hijo y bueno, es Dios, es el primero en mi vida, es Él que me lo está pidiendo, entonces tengo que dárselo, tengo que darle mi hijo también. Solo que fue una prueba que Dios le puso en la vida de él para que demostrara la fe que tenía en Dios. Pablo, él comienza a tratar a la iglesia de esta manera en este momento y él comienza a decirle que, que cuiden de eso, que Dios es el principio, que Dios es el primero en la vida, Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Pablo era un discipulador por excelencia. Pablo era alguien que estaba siempre tratando de enseñar a la iglesia quién era Jesús, quién era Jesús, qué era lo que hacía, cómo podían sentirse más cerca, aproximarse más a Jesús. Entonces Pablo dice que Jesús es el primero. Pablo comienza en el versículo hablando sobre la palabra es el principio, logo, como nosotros sabemos. Pablo comienza hablando del principio, la palabra. Jesús es la palabra, Jesús es el principio. Todo es de Él y para Él. Pablo declara eso. Todo es de Él, todo. No se queda nada fuera, todo es de Él y para Él. O sea, todo lo que existe es de Él y es para Él. Pablo quería que la iglesia la entendiera, que la viera, que Jesús es la esencia de todas las cosas que existen. Que Jesús es el principio y el final de nuestra vida, es el principio y el final de nuestra historia. Jesús es el principio en todas las cosas y siempre que acontece algo, Jesús es el final de todas las cosas. Pablo quería que la iglesia entendiera eso. Nosotros ya escuchamos al Maestro Jesús decir también en sus propias palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús mismo declara con sus propias palabras eso en la Biblia, lo encontramos. Cuando me encuentro con alguna de las preguntas que a veces surgen en nuestra sociedad hoy en día, que son las más comunes, en una sociedad llena de depresión, llena de frustraciones en la vida, de muchas cosas que acontecen en nuestra vida, en una sociedad llena de todas esas cosas, cuando nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y no encontramos algo en nuestra vida que nos dé un propósito. Debemos recordar que Jesús es el primero en todas las cosas. Debemos recordar que Jesús es quien
debe ser el principio de mi vida. Si yo necesito algo en mi vida, es Jesús. No necesito nada más en mi vida, necesito a Jesús en mi vida. Necesito que Él sea el primero, que Él sea el único en mi vida. Necesito que Él sea quien me da la respuesta a mis oraciones. Necesito que sea Jesús el centro de toda mi vida, que Jesús sea la esencia de mi vida, que yo existo por motivo de que Él existe. Yo existo porque Él existe. Yo existo porque Él me creó. Yo existo porque por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, nosotros podemos acercarnos al Padre. Yo existo porque Jesús hizo un sacrificio en la cruz. Yo existo y puedo acercarme al Padre porque Él murió, porque Él me dio acceso a la presencia del Padre, a la presencia de Dios. Esa gracia de Dios, ese regalo que Él nos dio, es el que nos permite encontrarnos con nosotros mismos y obtener la respuesta a esas preguntas que a veces te haces en tu casa, en tu mente. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué sucede esto conmigo? Jesús es el principio de todas las cosas. No quiero decir que lo malo que acontece en el mundo es por causa de Él y Jesús es el principio. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero a que Jesús debe ser la esencia de tu vida. Si pasas por sufrimiento, si pasas por una situación difícil en tu vida, Jesús tiene que ser la respuesta a eso. Jesús tiene que ser la respuesta a tus preguntas. Jesús tiene que ser la respuesta a tu vida. Entonces, cuando yo me encuentro conmigo mismo, tengo también un encuentro con Cristo. Si yo tengo un encuentro con Cristo, van a haber muchas situaciones en mi vida a las cuales voy a tener que renunciar. Si yo tengo un encuentro especial con Cristo, yo voy a tener una razón para vivir, voy a tener una razón para existir, voy a tener que dejar muchas cosas que tal vez me gusten hacer, pero que Jesús ahora es el centro de mi vida. Entonces yo tengo que recordar eso. Jesús es el centro de mi vida. Entonces voy a continuar adelante, voy a continuar con mi vida, con mis sueños, todo lo que me he propuesto para este año 2020. Vamos a comenzar así, vamos a comenzar este año con una mente positiva, algo donde podamos encontrar a Cristo como el centro de nuestras vidas, que no podamos encontrar otra cosa, una situación en nuestra vida, algo que nos aconteció, sino que encontremos a Cristo, que Cristo sea el centro de tu vida, que Cristo sea quien te guía, que Cristo sea quien está contigo, que Cristo sea quien te da la vida, la salud, que Él sea quien te dio la familia, que Cristo sea todo lo que tienes en tu vida. Que a pesar de que no tengas dinero, Jesús sea el centro de tu vida y que confías en Él, que Él te dará todo lo que necesitas. Como discípulo, tengo el deber, yo como seguidor de Cristo, tengo el deber de mantenerme unido a Cristo, de mantenerme con mi mente enfocada en Él y mantener mis sueños en Él, mantener mi visión en Él, mantener todo lo que soy en Cristo. Y de servirle a esa obra a la cual fuimos llamados para servir. Es una obra, no es una obra pequeña, es una obra muy grande. Si te pones a pensar, Jesús dice, vayan y prediquen el Evangelio en todas partes del mundo, hagan discípulos, enséñenles mi palabra, todo lo que yo les he enseñado. Entonces, si Jesús nos pide eso, nosotros tenemos que prestar atención en todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. La predicación del Evangelio acontece en todas partes del mundo. Donde menos piensas, hay alguien predicando el Evangelio, hablando de Jesús, hablando de que Jesús es el centro, que Jesús puede estar en la vida de aquellas personas y que puede hacer la diferencia en la vida de aquellas personas. Recuerda que nosotros estábamos separados de Dios, separados de Él, pero que Jesús, Él nos unió al Padre, Él nos devolvió la vida, Él te dio la razón de vivir, Él te dio existencia, Él te dio el permiso para acercarte al Padre. Ahora tú tienes el libre acceso de acercarte al Padre. Entonces guarda eso en tu corazón. Y hoy en Reflexionando hablamos acerca de este asunto muy importante, que Jesús tiene que ser el principio en nuestra vida, la esencia de nuestra existencia y la razón de vivir. ¿Por qué estamos aquí?
Esa es la respuesta. Jesús nos dio la oportunidad de vivir, Jesús te dio la oportunidad de existir, Jesús te dio una nueva oportunidad en este año 2020 para que comiences tu vida viéndolo a Él como el centro de todas las cosas. Y no te olvides, si quieres más videos como este, deja un me gusta y si quieres suscríbete al canal.